Hola amigos, les habla Richard Felipe Porras Corzo, maestrante de Planificación Global de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL. Hoy hablaremos de planificación regional, aplicación al caso colombiano. Comencemos. La planificación es un proceso complejo al cual se enfrenta toda empresa, toda vez que de él se desprende todo un gran ejercicio administrativo. De la buena planificación depende la hoja de ruta a seguir con el devenir del tiempo, y con base con su buena aplicación y eficacia en el proceso, se obtendrán los datos cualitativos y cuantitativos necesarios para corregir el rumbo de la empresa que se esté dirigiendo. Sin embargo, cuando se trata de planificar una parte o una fracción, ya sea de la empresa o como en el caso del ámbito público, un área específica, son muchos los factores que entran en juego. Un ejemplo de ello puede ser el delimitar una zona de estudio que comparta un dialecto. En esa área geográfica, seguramente habrán personas que no lo hablen o que quizás lo hagan parcialmente. Puede ser también que en esa área de población coexistan grupos poblacionales que tengan otras características idiomáticas. Es por ello que hablar de una región se vuelve algo complicado. Para hablar de región podemos empezar buscando su concepto en la Real Academia de la Lengua Española, donde se define como porción de territorio determinado por caracteres étnicos o circunstancias especiales del clima, producción, topografía, administración, gobierno, etc. En su definición se destacan dos conceptos básicos sobre los cuales se fundamenta el concepto de región. Primero, territorio y segundo, espacio. Es decir, que esta definición se refiere claramente a un área geográfica circunscrita en un polígono regular o no, que comparten unas características específicas y homogéneas que diferenciarían este espacio de otro, siendo esta la definición dada por Alasia de Heredia en el año 99. Sin embargo, esto es debatible, entendiendo que las características de un área geográfica no son necesariamente homogéneas, dada la diversidad de contrastes que se pueden hallar incluso en regiones muy cercanas. Dicho de otra forma, el concepto de región es un concepto abstracto que depende del observador y del fenómeno que se desee analizar, y que para poder hablar de región se debe recurrir entonces a un concepto diferente como sería la regionalización, el cual es definido como un proceso de clasificación que conduce a una tipología. Es decir, estaríamos hablando que todo depende de cómo el organizador del espacio ha identificado entonces el espacio a caracterizar y a estudiar. Una vez establecido el concepto de región, podemos centrarnos entonces en los niveles en los que se puede desarrollar. Los niveles de planificación pueden ser muy variados y abarcar varios temas a analizar, pero siempre van a respetar los niveles básicos de estudio, como lo son el nivel estratégico, el nivel ejecutivo y el nivel operativo, en correspondencia al nivel que se realice la planificación, es decir, nivel ejecutivo, nivel estatal o departamental y el nivel municipal. Dicho de otra forma, la planificación regional funge como una suerte de puente mediador entre los niveles más globales, es decir, el nivel de Estado, y los niveles más específicos, como en el caso de las municipalidades, siendo menester interno de cada nación, si es el caso, lograr la amalgama entre el enfoque económico y el enfoque territorialista, humanista, que actualmente se observa divide al continente americano. La importancia del plan de desarrollo regional estriba en el alcance que éste tenga, y a su vez este está ligado a la extensión territorial a la que obedezca. En este orden, todo plan territorial debe tener una necesidad, es decir, todo modelo de planificación atenderá en primera instancia las necesidades, en este caso, de la población. De las necesidades primarias que se
pretendan atender, surgen una serie de objetivos a alcanzar, los cuales pueden ser modelados según las diferentes metodologías de planificación, pero que en sí deben satisfacer un requisito indispensable, y es que han de ser medibles y alcanzables, planteados con sinceridad para no caer en la idealización de las soluciones, para con ello no perder esfuerzos ni recursos asignados a la implementación del plan. Esto tampoco quiere decir que no sea importante la base teórica, pues de estas modelaciones es que sale la base para ofrecer estrategias y metodologías de trabajo. En Colombia, la planificación tiene claros periodos en los que la clase política ha hecho sus aportes, con igualmente marcados procesos. Hasta el año de 1958, el país fue manejado con una visión bastante limitada de lo que es la planificación, basada en lo que cada presidente creía conveniente hacer. Después de este año, bajo el mandato del presidente Alberto Lleras Camargo, se reorganiza el Departamento Nacional de Planeación y se inicia propiamente la planificación, asesorado por la Comisión Económica para Latinoamérica, CEPAL, y sus planes macroeconómicos. Los planes de entonces eran más de corte keynesianos, es decir, más centrados en la generación de demanda. O sea, que a mayor número de sectores requiriendo la misma oferta, mejor iría la economía. Esto basado en el ciclo económico. Si bien es cierto que en su momento se pensó en los planes de desarrollo, el plan que jugó los Estados Unidos en este desarrollo no fue preponderante en el sentido de mejorar las condiciones de los latinos, sino en pro de sus propios intereses. Así, convirtió a América Latina en una suerte de laboratorio de planificación, mientras los incentivaba a mantener sus producciones de materias primas, mientras que el país del norte se industrializaba, revendiéndole a sus vecinos del sur los mismos productos ya manufacturados y más costosos. La manera de estos países de protegerse fue cerrándole estos mercados de importación, impulsando así la producción interna que satisfaría la creciente demanda, logrando así cumplir con los retos impuestos en la llamada Carta de Punta del Este de 1961, y de donde nace el denominado Plan Decenal, caracterizado por tres conceptos: un presupuesto técnico, uno económico y racional, que a la larga serían los rectores en 60 años de planificación en Colombia. Dado el crecimiento acelerado y desigual en el territorio nacional en la década de los 70, el presidente Alfonso López Michelsen se aboca por rescatar las ciudades medianas y centros menos favorecidos por las políticas económicas hasta ese momento, con lo que se denominó cerrando la brecha. Ese trabajo lo continuó posteriormente los presidentes Turbay, Betancourt y Virgilio Barco hasta el año 1990. Ya en el año 1991 y bajo el mandato del presidente César Gaviria Trujillo, se presenta un punto de inflexión en la economía y la planificación colombiana. Por un lado, se abandona el modelo proteccionista que se restringía las importaciones en Colombia, basado en la premisa que el país ya tuvo suficiente tiempo para fortalecerse internamente y que estaría preparado para afrontar los retos de competir internacionalmente con los productos nacionales. Y el segundo, un giro drástico en el objetivo de la planificación, y era centrarse en problemas sociales que supusieron altas cargas tributarias para sostener estos programas. Como consecuencia de ello, a día de hoy, la industria nacional pasa por una crisis económica dadas las altas cargas impositivas a las que hace poco competitivas a nivel internacional los precios, obligando al empresariado a trasladar los costos de producción a los productos de consumo nacional, incrementando así sus precios para el consumidor local y abaratándolo a nivel internacional, logrando así que la demanda de productos baje y marcando claramente un declive en el ciclo económico que se planteaba años atrás, lo que pone en serios aprietos la economía colombiana, creando verdaderos retos para la planificación a corto, mediano y largo plazo. En el año 2020 se presentó un factor no solo a nivel local, sino a nivel mundial, como lo fue la pandemia del SARS-CoV-2,
también conocido como COVID-19. La aparición de esta pandemia en el escenario mundial marca un hito importante en la planificación nacional, pues lleva a repensar lo hecho hasta la fecha y en la necesidad de replantear la forma en la que se había planificado todo, dejando como reflexión o como enseñanza tomar la conciencia del ser humano de su entorno, lo cual definitivamente no fue un actuar ecoamigable en el pasado. Dentro de los métodos y técnicas de planificación regional que se manejan en Colombia, podemos observar los siguientes. Primero, tenemos una planificación normativa a nivel de Estado. Como su nombre lo dice, la normativa es un tipo de planificación que se basa en normas y procedimientos para perseguir o alcanzar unos objetivos trazados y basados a su vez en un diagnóstico hecho inicialmente. En este sentido, la planificación fue descentralizada justamente con la Constitución de 1991 al implantar el voto programático. Este artículo constitucional fue reglamentado en la Ley 152 de 1954, donde se estableció la Ley Orgánica de Plan de Desarrollo. Esta ley extiende la práctica de la planificación a los demás entes territoriales. Así, se puede hablar de plan territorial de desarrollo que puede ser local, es decir, correspondiente a las localidades de Bogotá, municipal, distrital o departamental, y el Plan Nacional de Desarrollo, que a la presente es el nombre con el que se conoce a los gobiernos de los distintos presidentes. Este marco nos lleva a ver la planificación regional y local en Colombia, la que se traduce en un ejercicio de planificación prospectiva estratégica, es decir, ¿qué voy a hacer? Y de gestión prospectiva estratégica, es decir, ¿cómo lo voy a hacer? Una muestra de la descentralización de estos procesos son las corporaciones regionales autónomas, las cuales se definen como entes corporativos de carácter público creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por el desarrollo sostenible de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. Con la llegada del nuevo siglo, se planteó la propuesta por parte del presidente Álvaro Uribe Vélez de hacer más participativo el papel que jugaban los diferentes actores en el proceso planificatorio y algo exclusivo de las élites como se hacía hasta ese momento, es decir, un proceso de planificación centrado en la negociación. A nivel local, también es apreciable la microzonificación por medio de las juntas de acción comunal y las juntas administradoras locales que desempeñan un papel análogo en las comunas, es decir, división administrativa de los municipios y en las localidades, comunas y corregimientos de los municipios. Otro de los modelos usados comúnmente es la planificación en proyectos, que, como se vio a nivel central, el Departamento Nacional de Planeación y los entes territoriales basan el gasto público en proyectos, es decir, bancos de proyectos, los cuales compiten por ser priorizados y lograr así llevar a la realidad. Finalmente, queda como reflexión o recomendación la necesidad de ahondar más en los tópicos señalados, especialmente en los retos de planificación, pues son muchos los aspectos que cambiaron a nivel mundial con esta pandemia y la influencia en la forma de mirar la sociedad y la economía global, y como esta a su vez influye de manera directa e indirecta en el desarrollo de todas y cada una de las naciones del mundo.